expect that reaction, but that's okay. Por primera vez en la historia, en las Naciones Unidas se ríen así de un presidente. No iba disfrazado de payaso, sino que esa es su franqueza de showman. Pero más que risa, debe de dar miedo, o por lo menos alerta. Donald Trump le dijo que no cree en el multilateralismo a una organización que su espíritu es justamente el multilateralismo. Fue a declararle la guerra a los acuerdos internacionales y a dar la prueba más grande que ha dado, que la intención es que haya un nuevo orden mundial, por las buenas o por las malas. Por eso anunció que Estados Unidos se convertirá en la fuerza militar jamás antes vista. Soy Roberto de la Madrid y esto, usted lo sabe, detrás de la razón. Die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen. Beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung, mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte. The establishment protected itself, but not the citizens of our country. We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people. Together, we will determine the course of America and the world for many, many years to come. In less than 2 years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay. If I wasn't elected, you would have had a war. President Obama thought you had to go to war. You know how close he was to pressing the trigger for war? We're not doing well. Let me call the Russians to help. We are standing up for America and for the American people. We ask all nations to isolate Iran's regime as long as its aggression continues. We ask all nations to support Iran's people as they struggle to... As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. La actual administración estadounidense ha proclamado la vigencia de la doctrina Monroe. Por parte de quienes gobiernan los Estados Unidos. America is governed by Americans. We reject the ideology of globalism, and we embrace the doctrine of patriotism. Ahí tenemos el reporte.
Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos ahí en el video wall. Pablo Jofré Leal, analista internacional. Buenas noches aquí en Teherán, Pablo. Y José Luis Urosa, abogado en Madrid. Gracias, José Luis. Buenas noches aquí en Teherán. José Luis, empiezo contigo. A ver, comenzamos con discursos de Hitler, porque prácticamente son iguales. Ahí los puede usted haber visto en la pantalla, le digo a usted, a nuestro público. Y según la propia historia del mundo, el unilateralismo ha llevado a 2 guerras mundiales. Cuando empezamos a ver los discursos de proteccionismo, patriotismo, acto seguido vienen las guerras. La guerra mundial, ahí estuvo la primera, luego la segunda. Pregunta, viendo que Donald Trump esta semana pronunció el discurso de unilateralismo más fuerte que haya dado ante el mundo, ante las Naciones Unidas, te pregunto, ¿estamos en una época de preguerra tal como los discursos de Hitler o hacia dónde va el mundo? José Luis. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, José Luis, por favor. Creo que no escuchó la pregunta. ¿Tú la escuchaste, Pablo? Sí, la escucho perfectamente. Venga, entonces dale. Te respondo yo. Es que se están mezclando dos. Roberto, ¿continúo sí, yo? Sí. O... Tú, Pablo, por favor. Sí, yo creo que efectivamente estamos en un periodo convulso, en un periodo de nuestra historia que se ha intensificado el belicismo, las opiniones de negarse al multilateralismo, de opiniones como la de Trump, que lo que hacen es tergiversar y violar el derecho internacional, y eso sin duda son elementos que conducen a pensar que Estados Unidos lo que tiene como lógica es una lógica belicista, es solucionar los problemas del mundo, que él los asocia a los problemas de Estados Unidos a través de las armas, a través del uso de la fuerza, de la agresión, de las invasiones, del fortalecer las posiciones norteamericanas a partir de aumentar el presupuesto de defensa. Y fue lo primero que dijo en el discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tenemos hoy el presupuesto militar más alto de la historia de Estados Unidos. Eso no debe ser ningún honor, ningún orgullo, debe ser un motivo de preocupación o de alerta, como lo sostenías tú. No de miedo, creo que no hay que tener miedo a Estados Unidos, pero sí hay que estar alerta, sí hay que tener una postura de unir fuerzas frente a una política norteamericana que está enfrascado en una guerra comercial, militar, política, diplomática, económica contra el mundo. Lo vemos contra China, tema de guerra arancelaria, lo vemos contra Rusia con la ampliación de la OTAN hacia las fronteras de la Federación Rusa, lo vemos contra Irán al salirse del acuerdo nuclear firmado con el G5+1, con la intervención de apoyo, aval y financiamiento de los grupos terroristas en Oriente Medio, en Siria, en Irak, el apoyo que le da la agresión saudí contra el pueblo de Yemen, el apoyo sostenido y sistemático que le da a la entidad sionista en la ocupación y el colonialismo contra Palestina. Está en una guerra, está enfrascado en una guerra. Lo peligroso sería que esa guerra alcanzara ámbitos geográficos de mayor amplitud. Pero creo que en ese sentido a Donald Trump no le interesa la amplitud y la geografía. Lo que le interesa es mantener lo que él llama su Estados Unidos primero, esa soberanía que siente amenazada, esa especie de destino manifiesto de pensar que es la luz y el corazón del mundo, y de ahí que esa visión unilateral lo está conduciendo indudablemente al aislamiento internacional. Bien. Y eso es peligroso. Ahí Bien. Está lo peligroso. A ver, José Luis, ¿ya me escuchas? Sí. Perfecto. Mira, yo lo que te preguntaba era que la historia nos ha enseñado que los discursos de unilateralismo pues nos han llevado a las guerras, a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Ahí empezamos así el reportaje con discursos muy similares de Hitler a los de Donald Trump. Viendo que Donald Trump esta semana pronunció el discurso unilateralista más grande que ha dado frente a Naciones Unidas, yo te pregunto, ¿estamos en una época de preguerra, tal como los discursos de Hitler, o hacia dónde va el mundo según tu análisis, por favor? No, yo creo que ni mucho menos estamos en una situación de preguerra.
Yo creo que estamos en una situación en que está cambiando las relaciones internacionales y en las que Estados Unidos, pasando por un político republicano, ha formulado el principio de América primero y el respeto a la soberanía americana. Es un fenómeno, sí. No te hablamos. Continúa, José Luis. Adelante, José Luis. Seguramente... Decía que estamos ahora mismo en una situación completamente diferente a las relaciones internacionales. Donald Trump ha vuelto a hacer la formulación de una nueva política de reindustrialización y de América primero. Y desde este punto de vista, desde luego, el conjunto de las relaciones internacionales quedará modificado. Bien. A ver, sigamos con la siguiente pregunta. Ojalá que ya tengas bien el audio. Seguramente alguien de nuestros compañeros allá en Madrid o aquí tienen abierto el micrófono y por eso lo estás escuchando a ti. A ver, José Luis, más allá de la guerra, quiero preguntar, ¿cómo está organizado el mundo a futuro? ¿Cómo lo ves organizado a futuro? John Bolton es el asesor de seguridad nacional de Trump, mostró un folleto donde dejó clara la posición de Estados Unidos. Las organizaciones, así dice, las organizaciones mundiales y la soberanía son incompatibles. Te pregunto, ¿Estados Unidos está dando inicio así al nuevo orden mundial? ¿Un orden que sea prácticamente la ley de la selva, donde se imponga el más poderoso? José Luis. No, la ley de la selva no, pero efectivamente está intentando hacer una nueva y diferente política en que la soberanía pues efectivamente pueda ser compatible con el multilateralismo, por lo menos con las relaciones bilaterales entre países. No, pero John Bolton dijo lo contrario. La soberanía no es compatible con las organizaciones internacionales. No tienes a nadie allá que te esté asistiendo, José Luis. Ya te dejaron solo. Bueno, ahorita lo arreglamos, por favor, y nuestro productor, que Iván, ahí, que haga algo. Bien, Pablo, la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo ves a futuro el mundo con esta organización que está planteando John Bolton, que es prácticamente Donald Trump, diciendo que la organización, ya lo dijo claro, la organización internacional, el acuerdo internacional, el concierto internacional, no es compatible con la soberanía? ¿Está declarándose enemigo Donald Trump de las Naciones Unidas? Porque justamente ese es el espíritu de las Naciones Unidas. Indudablemente, Roberto, ha sido así desde principios de su campaña presidencial. Lo que hace John Bolton es simplemente confirmar lo que la administración de Donald Trump ha venido realizando desde el inicio. Y pruebas al canto: se ha retirado de la UNESCO, se ha retirado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se ha retirado del acuerdo nuclear que signaba a un conjunto de países que llegaba a un acuerdo con la República Islámica de Irán. No reconoce competencias de la Corte Penal Internacional. Estamos hablando entonces de que Estados Unidos, su gobierno, su administración, personajes como John Bolton, como Mike Pence y cualquiera de ellos, lo que hablan es que cualquier soberanía norteamericana está en contradicción con la idea del multilateralismo, y eso implica no reconocer las competencias que la propia humanidad se ha dado. Oye, Pablo, eso está perfecto, pero ahora con eso que me estás diciendo, ¿cómo ves a futuro el orden mundial? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a organizar? Porque lo que está proponiendo un Estados Unidos tratando de imponer sus condiciones políticas a través de la fuerza, de las sanciones, del bloqueo, de la violencia, tratando de imponer eso a sus socios y aliados, incluso de la Unión Europea, y utilizando para ello las herramientas que ha utilizado en los últimos años. En Oriente Medio, utilizando a Israel y Arabia Saudí, utilizando en Asia a Japón, a Corea del Sur, utilizando en África aquellos regímenes que le son cercanos. Es decir, tratando de unificar fuerza con lo que Estados Unidos considera deben ser sus socios incondicionales, no socios en igualdad de condiciones, socios incondicionales. Aquel que no obedezca lo que Estados Unidos quiere, aquel que no está de acuerdo con la política exterior de Estados Unidos, por tanto va a obedecer, va a tener una serie de sanciones, bloqueos, y lo ha dicho con la propia Unión Europea respecto al G5+1, respecto al acuerdo nuclear. Si la Unión Europea
sigue en esta política de tratar de evitar las sanciones norteamericanas, va a recibir sanciones aún más duras, dicho por el propio John Bolton. El futuro, por tanto, es una intensificación de las presiones de Estados Unidos, una Unión Europea que va a tratar de mantener una soberanía, una dignidad propia en la política, en la economía, y con otras naciones que van a tratar de soportar este vendaval de violencia y de agresividad que Estados Unidos está imponiendo a través de discursos, pero también a través de acciones en distintas regiones del mundo. Bien. ¿Ya me escuchas, José Luis? Sí, pero escucho el retorno de... Es que tienen abierto. Escucho el retorno del otro contertulio. Pues entonces... Sí, mira, vamos a seguir con Pablo y a ver si podemos ahí ponernos las pilas para que esto salga bien, porque yo quería escuchar tu posición, José Luis, que es muy importante. Pablo, a ver, todo el mundo está enojado con Donald Trump. Los seguidores de Donald Trump, pues no. Arabia Saudí, Israel, pues no. Pero la mayoría está enojado con Donald Trump, hasta el primer ministro de Canadá, que le ignoró. El propio Macron, Theresa May del Reino Unido, Maduro no se diga, el presidente Rouhani, todo el mundo. ¿Por qué si están tan molestos casi todos los países con Donald Trump, por qué a nadie se le ocurre decir, unámonos todos para atacar a Estados Unidos? A ver. Es una conducta que debería llevarse a cabo, sin duda, Roberto. Creo que en ese sentido... los países que, estando enojados, como sostienes tú, que expresan su molestia, sin duda no llevan a cabo decisiones que deberían unificar aún más esa conducta de enojo. Y en ese plano, la Unión Europea indudablemente no va a ir contra Estados Unidos en materia que pueda verse sometido en lo político y en lo económico. China y Rusia, que son potencias mundiales, también se cuidan mucho de hacer enojar en demasía a Estados Unidos, porque hay muchísimas inversiones, hay muchísimas relaciones a nivel internacional, son miembros del Consejo de Seguridad, y en ese plano la advertencia, el enojo, la molestia no se lleva a cabo con acciones que deberían llevarse a cabo. ¿Por qué el mundo no sanciona a Estados Unidos? ¿Por qué el mundo no establece una reunión del Consejo de Seguridad para decirle a Estados Unidos que está violando el derecho internacional? Es el poderío. Es que imagínate, Pablo, ver China, Rusia, América Latina, la Unión Europea, todos juntos y unidos atacando a Estados Unidos, ya sea comercialmente o como quieras, en todos los sentidos. No quieren unirse o no pueden. Es miedo o conveniencia económica, como lo estabas diciendo tú, Pa. Sí, hay una combinación, Roberto. Si tú recuerdas bien lo que fueron los discursos en la Asamblea General, los discursos más dignos, de mayor soberanía, pero de mayor llamado a lo multilateral, de un llamado a la concordia, a la solidaridad, a poner a Estados Unidos en su lugar, ¿de quién provino? De Evo Morales de Bolivia, de Rouhani de la República Islámica de Irán, vino de Nicolás Maduro de Venezuela. Sergei Lavrov tuvo también un discurso bastante aceptable y muy fuerte respecto a la política exterior norteamericana, también Wang Yi, el canciller de China. Pero eso que se dice en la Asamblea General, que se dice en los foros internacionales, no se lleva a la práctica en la conducta diaria. O sea, Estados Unidos es el mayor violador del derecho internacional y, sin embargo, no ha merecido ninguna reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde se advierte y donde se diga, señor, si usted continúa con esto, va a tener sanciones internacionales. Primero, porque a Estados Unidos no le interesa. Y lo ha dicho con todas sus letras. A mí no me van a venir con sanciones internacionales porque yo no reconozco ni la Corte Penal Internacional y nadie le va a decir a Estados Unidos lo que debe hacer. Pero Estados Unidos le dice al mundo lo que debe hacer. Y en ese plano creo que la conducta de la comunidad internacional es una conducta medrosa, una conducta muy temerosa, una conducta que busca la conveniencia económica en lugar de buscar conveniencias políticas, diplomáticas, que vayan en el plano de unirse en distintas regiones fuertes, pues, activas. Ahí me contestas ya para el final, porque ya nos vamos. Lo que me estás planteando, Pablo, es que la única forma de detener a Estados Unidos va a ser algún día de la forma por la fuerza, ¿no? Porque ya se ha intentado todo y además no sé. Pero quiero preguntarle a José Luis Urosa, ahora sí me escuchas,
¿Me escuchas bien? Sí. Ah, perfecto. Bien, Escucha bien, Roberto. Después de ver el discurso de Donald Trump, pues muchos países se enojaron, hasta incluyo a Macron, el propio presidente del gobierno español. Todos los discursos fueron encaminados a decirle no al unilateralismo, a por lo menos manifestar la inconformidad de lo que estaba diciendo Donald Trump. Yo te pregunto, ¿qué pasaría o por qué si están tan molestos casi todos los países con Donald Trump, por qué no se unen todos para atacar a Estados Unidos en todos los aspectos? Yo la última parte de la pregunta, el por qué no se unen, yo creo que es una cuestión evidente. Porque hay intereses comerciales, políticos y económicos suficientemente importantes como para que eso no ocurra. Es más, yo consideraría un grave error que eso se produjera. De cualquier manera, ¿el enojo de dónde proviene? Pues proviene de la formulación de los nuevos principios de política económica y política social que ha emprendido el presidente Donald Trump. En un mundo en que estamos bajo los principios del libre cambio y de principios del liberalismo económico en las relaciones internacionales entre los países, Donald Trump ha venido a formular nuevamente políticas arancelarias y políticas de protección hacia los Estados Unidos. Eso es el mandato que han recibido los americanos, y es sorprendente que países que viven en una situación absolutamente estatalista y con una falta clamorosa de libertad y de democracia, pues critiquen las políticas de Donald Trump. ¿Son conjugables soberanía o soberanismo y multilateralismo? Claro que sí. Lo que ocurre es que es más que probable que la acción política de Donald Trump en el contexto internacional determine que donde había acuerdos multilaterales terminen generándose acuerdos bilaterales. Él está buscando sistemáticamente, porque esa es la formulación de sus principios de política internacional, desde luego, los acuerdos, en vez de multilaterales, bilaterales entre las grandes organizaciones internacionales y los países. Terminaré diciendo una cosa. No es posible la sanción a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad porque es miembro permanente del mismo y tiene derecho a veto. Y en cuanto al multilateralismo que se produce en la ONU, está sembrado de despropósitos y de errores absolutamente graves. Bueno, por ejemplo, podemos hablar de que Arabia Saudí ostentó en un momento determinado la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. A mí me parece que la ONU, que ha hecho algunas cosas bien y que hace algunas cosas bien, hace otras rematadamente mal. Y a mí me parece que ninguna organización supranacional, ninguna, puede establecer principios que vulneren la soberanía de los Estados, que es el ámbito normal del derecho internacional. Son los Estados, los sujetos de derecho internacional. Y si esos Estados violan a los otros Estados, pues entonces si luego te aplican la soberanía nacional, pues entonces ya no habrá justicia jamás, ¿no? Déjame acabar con Pablo. Pablo. Sí, pero yo no veo dónde está la violación. Bien, a ver, Pablo, si puedes replicar esto porque te estabas riendo, quiero escuchar. Sí, muy rápido. Primero, decirle al contertulio de España que para nosotros los latinoamericanos es muy importante que no hable de la nación americana. Nosotros somos americanos. Y es muy importante, no es un matiz, es un tema semántico y político muy importante. Yo soy también americano. En segundo, él habla de que ciertos países, incluso antidemocráticos, le tratan de dar lecciones a Estados Unidos. No solo países antidemocráticos, según lo que dice el contertulio. Alemania, Australia, le han llamado al orden en materia de respetar los acuerdos internacionales. El derecho a veto que pueda tener Estados Unidos en el seno del Consejo de Seguridad, Estados Unidos lo hace y lo aplica cuando se trata de su conveniencia. Pero Rusia, que también es miembro del Consejo de Seguridad, China, que es también miembro del Consejo de Seguridad, han recibido sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos. Y lo hemos visto, sanciones, bloqueo, embargo de bienes y activos. Entonces no es una condición de que sea miembro del Consejo de Seguridad para que no se le advierta que está violando el derecho internacional. Las palabras del invitado de España no difieren mucho de las palabras de Donald Trump o de John Bolton. Esto de que la soberanía de los países no puede ser sometida en función de organismos internacionales. Para eso fue creado precisamente la Organización de Naciones Unidas, para tratar de unificar criterios civilizados que abarcaran al conjunto de la humanidad. Bien. Y unos no se aprovecharan de otros. Es así. Nos vamos, Pablo. Faltaría ahí me la contestas después, y también tú, José Luis, ¿quién está detrás de Donald Trump? O lo que estamos viendo es que los que lo mandan a Donald Trump están tan desesperados por ver que China se apodera silenciosamente del mundo. ¿Y qué será cuando China se apodere del mundo? ¿Será igual o peor? Gracias, Pablo. Un abrazo, José Luis. Gracias.
El mundo Gracias, el mundo se enfrenta a un reto muy grande. Es evidente que hay quienes quieren cambiar su orden, su organización, pero ¿estará bien? Desde ese sentido, pues no lo sabemos, porque finalmente la actual organización del mundo que tenemos no es justa. El abismo entre riqueza y pobreza es de terror. La violencia no se detiene y la contaminación avanza cada vez más. Así que un cambio, pues quizá está bien o quizá esté bueno. Pero lo que sí estamos seguros es que ese cambio jamás podría ser en nombre y a nombre del beneficio propio, en nombre y a nombre del egoísmo y del abuso de poder de un solo país. Eso sería el apocalipsis. Buenas noches.